Muy buenos días, mis niños y niñas del tercer grado. El día de hoy iniciamos, gracias a Dios, un nuevo día, jueves 25, ¿verdad? De junio. El día de hoy, alumnos, vamos a trabajar el área de comunicación integral y nuestro tema del día de hoy es el mapa conceptual, alumnos. El día de hoy vamos a ver qué es un mapa conceptual, ¿verdad? Y cómo lo podemos elaborar. Escriban presente, por favor, en estos momentos. Todos escriban presente. Muy bien. Ahora sí, chicas, chicos, observemos la diapositiva. Dice, observa el siguiente diálogo. A ver, chicos, voy a pedir la participación de uno de ustedes para que me lea el siguiente diálogo. Sayumi. A ver, Sayumi. Ahora sí, a ver, dime, léeme lo que dice en los diálogos. El tema de hoy ha sido muy complejo. ¿Cómo podría para resumirlo y entenderlo? Solo tienes que hacer un mapa conceptual con los conceptos más importantes. Muy bien, gracias, Ayumi. Gracias, Ayumi. Muy bien. A ver, así como Sayumi ha leído, yo sé que también muchos han leído en clase, ¿no? Entonces, el día de hoy nuestro tema es el mapa conceptual, ¿no? Entonces, aquí en este diálogo ya nos está hablando, nos está diciendo, ¿no? Que el alumno, de que ese niño o ese alumno, ¿no? Tuvo un día muy complejo. ¿Por qué? Porque ese alumno no sabía cómo resumir, ¿cierto? Y no podía resumir ni entenderlo, ¿no? Entonces su compañera, ¿qué le dice? Solo tiene que hacer un mapa conceptual con los conceptos más importantes, ¿verdad? Ahora sí vamos a ver qué es un mapa conceptual. A ver, chicos, ver, ahí de repente alguien ya tiene el concepto de qué es un mapa conceptual con sus propias palabras, ¿cierto? Pero el día de hoy vamos a profundizar más este tema. El mapa conceptual es una técnica de aprendizaje que se expresa con una representación gráfica de globos y flechas. Tiene una estructura jerárquica organizada en niveles. Nos sirve para organizar información o resumir un tema. A ver, chicos, cuando hablamos de una técnica de aprendizaje, estamos hablando de un esquema, ¿no? Que se expresa con una representación gráfica, ya sea de globos, ya sea de flechas, ya sea en forma también elíptica, en forma rectangular, ¿no? Cuando hablamos de flechas o líneas verticales o líneas horizontales, ¿no? Tiene una estructura jerárquica organizada en niveles. ¿Por qué jerárquica? Porque siempre vamos a encontrar, ¿no? A encontrar el concepto de dicho texto del cual nos presenta, porque los temas pueden ser variados, puede ser de repente sustantivo, ¿no? Un mapa conceptual de los animales salvajes o de repente de los alimentos, etcétera, ¿no? Estructura lo vamos a hacer de lo más difícil a lo menos difícil, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de una estructura jerárquica organizada en niveles, ¿cierto? Y todo mapa conceptual también tiene un sentido para nosotros poderlo leer, ¿verdad? Porque si yo primero hago, por ejemplo, las
clases, ¿no? Las clases de adjetivos, de sustantivos, por decir, ¿no? Entonces, y debajo recién pongo el concepto, entonces no tendrá una hilación, no tendrá una coherencia al momento de leerlo. Recuerden que todo mapa conceptual a veces requiere mucho de lo primordial de un concepto. Y para hacer de un concepto solamente tengo que poner lo más importante. Asimismo, chicos, también hay que recordar que dentro de los mapas conceptuales se escribe máximo a 3 líneas. Los mapas conceptuales no requieren de llenarlo totalmente o del texto que a nosotros se nos ha presentado. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de que los mapas conceptuales nos sirven para organizar información o resumir un tema, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí nos sirve para organizar información o resumir un tema? Porque si a nosotros nos presentan algún texto largo de cualquier tema, nosotros no vamos a volver a escribir todo lo que está en el texto y llenarlo dentro del mapa conceptual. Su mismo nombre lo dice, tenemos que resumir ese tema. ¿Y cómo lo vamos a resumir? Subrayando las palabras más importantes y lo que más resalta en esa información. Ahora sí, chicos, vamos a ver, ¿no? Así como todo mapa conceptual, también tiene sus elementos, ¿cierto? A ver, vamos aquí a explicar detalladamente, chicos, para que ustedes me entiendan, ¿cierto? Como concepto, los elementos dentro de un mapa conceptual, uno de los elementos es el concepto. Tiene que ir en primer lugar, en la parte superior. Luego vienen las palabras de enlace, las figuras geométricas, las líneas o flechas de interrelación y las oposiciones. Como concepto, es la idea clave que se expresa con una o más palabras, ¿cierto? Solamente máximo yo creo que en un mapa conceptual, para hacer un concepto de cualquier tema, solamente son ideas claves, es algo pequeño, ¿ya? O sea, lo más importante, ¿cierto? Otro elemento es las palabras de enlace. ¿Qué son las palabras de enlace, profesora? ¿Cierto? Las palabras cortas que unen los conceptos. Ejemplo, si yo estoy hablando de los animales, ¿no? De bajito, ahí en las líneas, que de aquí ya también les voy a explicar, entonces son, ¿no? Y continúo con lo demás. Ya de aquí les voy a explicar detalladamente dentro de un mapa conceptual. Cuando hablamos de figuras geométricas, las figuras geométricas son los que encierran los conceptos, ¿cierto? O los que encierran ya lo que nosotros estamos deslizando del mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de formas geométricas, como les decía, puede ser mediante círculos, mediante cuadrados, mediante elípticos, ¿no? Entonces, son las formas de nosotros poder encerrar los conceptos, ¿verdad? No solamente se requiere una sola forma, de un rectángulo, de un cuadrado, de un círculo, no, chicos, también hay muchas formas como los elípticos, como yo también les estoy explicando en estos momentos, ¿no? Son muchas las formas que nosotros podemos encerrar los conceptos, no solamente porque la profesora me da un mapa conceptual en forma circular o en forma rectangular, yo lo tengo que hacer así. No, hay, como les estoy mostrando, círculos, cuadrados, elípticos, rectángulos, etcétera, ¿cierto? Cuando hablamos de las líneas o flechas de interrelación, estas líneas, flechas de interrelación, sirven para unir las ideas. ¿Por qué sirve para unir las ideas, profesora? Porque esa línea a mí me va a permitir llegar hacia otro concepto, ¿no? Y esa línea me va a permitir a mí unir las ideas. Estas líneas pueden ser verticales, pueden ser también horizontales o también a través de flechas, ¿no? Cuando hablamos de la proposición, es el texto que se forma al unir los conceptos con las palabras de enlace, ¿cierto? Estas proposiciones siempre son cortas, pero son de acuerdo al texto
o al concepto que yo estoy haciendo mi mapa conceptual, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, sus clases son, cómo, son, por, es, ¿cierto? Esos son solamente enlaces pequeños que a mí me van a permitir unir los conceptos con las palabras de enlace. Muy bien, chicos, en la siguiente diapositiva, entonces yo les voy a explicar ya mediante un mapa conceptual sobre sus elementos que ustedes están observando en estos momentos. Así que, por favor, todos chicos en casa, tratemos de aprender cuáles son los elementos. Decimos, primero es concepto, todo mapa tiene su concepto, luego vienen las palabras de enlace, las figuras geométricas, ¿no? Las líneas o flechas de interrelación y por último tenemos la oposición, ¿no? Ahora sí, chicos, a ver, continuamos para poderles explicar detalladamente ya mediante un gráfico, ¿no? Para que ustedes se den cuenta todo lo que hemos estado observando en lo que es el mapa conceptual, sus elementos, ¿verdad? Ahora sí, chicos, ¿cómo puedo elaborar yo un mapa conceptual? ¿Cierto? Nos dice que para armar un mapa conceptual, ¿qué es lo que debo hacer primero, chicos? Antes de armarlo, antes de que yo pueda elaborar mi mapa conceptual. En primer lugar, lo que tienes que hacer es leer el texto. ¿Por qué, profesora? Porque si yo no leo el texto, yo no voy a comprender ese texto. Ese es uno. Otra, yo no voy a saber de qué trata para poder armar mi mapa conceptual. ¿Cierto? Si yo no lo leo, entonces yo no lo voy a entender y va a ser bien difícil que yo pueda elaborar mi mapa conceptual. Otro. Debemos, luego que hayamos leído el texto, debemos identificar las ideas, como se muestra en este mapa conceptual, ¿cierto? Debemos identificar las ideas y luego ordenarlas según su importancia, según lo que nos habla el texto, ¿no? Y por último, tenemos que encerrar los conceptos en una forma geométrica, ¿verdad? Encerrar los conceptos en una forma geométrica y unirlos mediante conectores. O también puede ser oposiciones. Muy bien, chicos, entonces, cuando yo les hablaba, alumnos, ¿no? En este caso es un mapa conceptual, dice que he colocado como título, para armar un mapa conceptual debes, ¿cierto? Aquí estoy utilizando unos de los conectores o proposiciones de acuerdo al tema, ¿cierto? Debes, uno, primero leer el texto, el siguiente, identificar las ideas, encerrar los conceptos en una forma geométrica. Como ustedes podrán observar, alumnos, este mapa conceptual, un pequeño mapa conceptual, sus figuras geométricas son rectángulos, ¿verdad? Son rectángulos. Está también unida por líneas o flechas de interrelación. En este caso estoy utilizando las líneas horizontales y también las líneas verticales, ¿cierto? Entonces, también estoy usando la proposición o conectores, ¿no? O palabras de enlace que también son las que unen los conceptos o de acuerdo al tema que voy a realizar. Muy bien, ahora sí, tenemos un ejemplo. A ver, chicos, un ejemplo y también he terminado de hacer, ¿no? Como el día de hoy es el mapa conceptual, nuestro tema, he tratado de hacerlo algo pequeñito como para su grado, para que ustedes me puedan entender, ¿no? Y más que todo, explicar, como ustedes podrán darse cuenta que en este mapa conceptual, ¿no? Está por figuras geométricas,
no están como el anterior, ¿verdad? No están en rectángulo, pero sí están en forma elíptica. Cuando hablo de forma elíptica, observen, miren cuál es la forma elíptica de este mapa conceptual, ¿no? Este mapa conceptual. Luego tenemos, ¿no?, las palabras de enlace. Acá tenemos es una, luego tenemos se expresa con una, tiene una, tenemos las proposiciones de, y tenemos también formada por, ¿no? Estas líneas, estas palabras, como ustedes podrán observar, siempre se escriben, ¿no?, entre las líneas de enlace, entre las líneas o flechas de interrelación, ¿cierto? A ver, si yo quiero leer o dar lectura a un texto, ¿no? Entonces, empezaría diciendo de esta forma. El mapa conceptual es una técnica de aprendizaje. Ya está más resumido. Mira, ve aquí, lo he resumido con otras palabras, pero que tiene que ver mucho con el concepto de un mapa conceptual. Se expresa con una representación gráfica y tiene una estructura jerárquica. Pero chicos, antes de acá, a ver, nosotros se expresa con una representación gráfica de preposiciones formada por conceptos, palabras de enlace y tiene una estructura jerárquica, ¿cierto? Es lo que yo he hablado anteriormente. Pero anteriormente no estaba organizado por un mapa conceptual. En estos momentos ustedes están observando toda esta información a través de un mapa conceptual mediante formas o figuras geométricas, que es elíptica, ¿no? En este caso ya está dentro del concepto porque es otra forma de armar también un mapa conceptual. A ver, un ratito, chicos, tenemos la participación de Elena. A ver, Elena, ¿qué pasó, hija? Elena, te escucho. Parece ser que su micrófono está mal porque no la escucho. Hay que arreglar tu micrófono, Elena. Muy bien, continuamos. Entonces, chicos, ya tienen un ejemplo de este mapa conceptual, entonces vamos a proceder a pasar a la siguiente diapositiva. No olviden que entonces ya hemos visto sus elementos, ¿no? Y también cómo puedo armar un mapa conceptual, ¿no? Ya hemos dicho los pasos. Muy bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna pregunta para pasar a la siguiente parte? A ver, chicos participantes, ¿alguien no entendió? ¿Alguna pregunta? Luana. Escuchamos, Luana. Mi duda es que el mapa conceptual se puede hacer también con nombres, ¿Perdón? ¿no? Perdón, no te escuché, hija, dime. El mapa conceptual también se puede hacer con nombres ¿Nombres de qué? ¿Del texto? de personas. Si tú de repente quieres decir de esa persona, por ejemplo, quieres hacer un mapa conceptual de una de tus compañeras, de tu mamá, de tu papá, también lo puedes hacer. De repente haces en la parte superior, pones el nombre de tu compañera o de la persona que vas a hacerlo, ¿no? Puedes hacer y de ahí le haces el conector, de repente características físicas, ¿no? Características físicas, características o de repente sus gustos, sus pasatiempos o qué es lo que a ella le gusta comer, bien lo puedes armar. Nosotros de cualquier tema, de cualquier texto, nosotros podemos armar o hacer nuestro mapa conceptual. Se supone que si tú vas a hacer de esa persona es porque la conoces muy bien, ¿cierto? Y sabes qué es lo que le gusta hacer en sus tiempos libres, o de repente quieres ponerle algo más, algún deporte que practique. También lo podemos hacer, Luana, no hay ningún problema. Esa era mi duda. Gracias. Hijita.
Aileen Chávez Castañeda. Miss, no entendí el de, es el mapa conceptual. Es el mapa conceptual. A ver, chicos, vamos a regresar a la diapositiva para poderle explicar a su compañera y así ustedes también puedan afianzarse en casa un poco más. De repente todos no entendieron, tuvieron alguna duda y por vergüenza no preguntaron. Pero vamos a volver a repetirlo. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dice en la diapositiva, Aileen? A ver, quiero que lo leas. Desactiva tu audio. Ya, hija, ahora sí. A ver, léela, hijita. Es una técnica de aprendizaje que expresa con una representación gráfica de globos y flechas. Tiene una estructura jerárquica organizada en niveles. Nos sirve para organizar información o resumir un tema. Entonces, a ver, ¿qué me podrías decir tú con tus propias palabras? ¿Cómo entendiste este concepto? Algo pequeñito. Bueno, ¿Qué será para ti un mapa conceptual? un mapa conceptual para mí sería como bueno, un mapa conceptual ya. Bueno, podemos hacerlo de cualquier forma y entonces ya así voy entendiendo. Ya estoy entendiendo que es un mapa conceptual, Miss. ¿Ya? Entonces, la tienes en la parte superior. Si queremos hacer resumido este concepto, podrías decir que es una técnica de aprendizaje. Con esa palabrita, técnica de aprendizaje, ¿cierto? De repente es una técnica de aprendizaje que se da o lo podemos realizar mediante gráficos, ¿no? Ahí estoy haciendo mi propio concepto, ya lo estoy resumiendo y ahora sí ya sé que es un mapa conceptual, mi amor, ¿ya? Entonces, con esa palabrita ya estoy englobando todo el concepto que se nos está dando en este momento. ¿Ok? Ah, ya, Miss, gracias. Ya, mi amor, ya. ¿Otro participante? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud para poder proceder a la siguiente diapositiva? A ver, Nayelsi, dime, hija. Te escucho, Nayelsi. Me no entendí la parte cuando dicen que cómo tienes que hacer un mapa conceptual. ¿Cómo elaborarlo? Ya, vamos a poner la diapositiva para que ustedes mismos observen y poderles explicar. A ver, hija, nos dice que para armar o para realizar, que es lo mismo, la misma palabra, un mapa conceptual, para armar, para elaborar, ¿no? Para hacer un mapa conceptual, es lo primero que debes hacer, lo que yo les explicaba anteriormente. Debes de leer el texto, ¿cierto? Debes, en primer lugar, leer el texto. Cualquier texto que se te dé, sea del área de CTA, de repente sea el área de comunicación, sea el área de personal social, etcétera, puedes armar tu propio mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debes de hacer? Uno es leer el texto. Si tú primero no lees el texto y no lo entiendes, no vas a poder elaborar un mapa conceptual porque no vas a tener ni idea de lo que habla el texto. Dos, vas a identificar las ideas. Cuando hablo de identificar las ideas, estoy hablando solamente las ideas más importantes, más sobresalientes dentro del texto, las más importantes. Creo que tú ya hayas identificado las ideas, ¿no? Entonces,
Cuando puedo identificar las ideas, a ver, chicas, puedo utilizar la técnica del subrayado dentro del texto también, ¿cierto? Yo voy subrayando las ideas más importantes de lo que sobresale en el texto, ¿no? Y luego las voy a ordenarlas según su importancia. Y por último tenemos encerrar los conceptos en una forma geométrica, ¿no? Lo que yo ya identifiqué en el texto de las ideas, ahora sí yo ya puedo hacer mi mapa conceptual y lo voy a hacer, como les dije anteriormente, a encerrarlas en cualquier forma geométrica, un cuadrado, un rectángulo, también hay mapas conceptuales en forma circular, ¿no? O también en forma elíptica, como les presenté en los esquemas anteriores, ¿no? Y luego de esto ya lo vamos a unir mediante conectores o mediante oposiciones. ¿Alguna pregunta más, Ana Yelsi? ¿O hasta ahora no entiendes, hija? No, mi, ya entendí ya. ¿Ya? Gracias. Ya, mi amor. Asimismo, chicos, también les vuelvo a repasar cuáles son los elementos. ¿Ya, chicos? De repente alguien tuvo alguna duda. Los elementos son el concepto, palabras de enlace, figura geométrica, líneas o flechas de interrelación y la oposición. Recordemos que son 5 los elementos para elaborar cada mapa conceptual. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta para su elaboración. Son sus elementos del cual está compuesto un mapa conceptual, ¿cierto? Entonces, todo esto es de acuerdo al tema que se les presenta o que se les va a dar. Muy bien. Pasamos entonces, chicos, espero que les haya quedado claro hasta aquí para poder elaborar nuestro mapa conceptual. A ver, chicos, tenemos un pequeño texto, ¿ya? A ver, chicos, pido la participación de un compañero o de una compañera para poder dar lectura a este texto. Pero ojo, chicos, el hecho que yo llame a 1, a 2 o a 3 compañeros, eso no quiere decir que ustedes no estén leyendo en casita. Que yo de aquí yo les voy a preguntar. Se supone que a medida que ustedes van leyendo, ya en mente ya tienen cuáles son las ideas principales de este mapa conceptual. En este caso es un pequeño texto, pequeño porque no lo quiero hacer tan extenso. Primero quiero iniciar con algo pequeño para que ustedes me puedan entender, me puedan comprender. ¿Ya, chicas? A ver, vamos primero con Luana. A ver, Luana, damos lectura. Esperen su turno, chicas. No se preocupen. Yanis, A la ver. radio es un medio de comunicación de masas que usa las ondas radiales para transmitir programas informativos, noticiarios, programas deportivos, culturales y programas de entretenimiento. Entre estos últimos podemos ubicar los concursos, programas musicales, programas cómicos y magazines. En cuanto a los programas culturales, su contenido es básicamente de divulgación científica, tecnológica o artística. Muy bien, vamos a darle la oportunidad a otro compañero, Luciana de la Torre. Sí, Miss. Lee, hija. Ya, Miss. La radio es un medio de comunicación de masas que usan las ondas radiales para transmitir programas informativos, noticieros, programas deportivos, culturales y programas de entretenimiento. Entre estos últimos podemos ubicar los concursos, programas musicales, programas cómicos, magazines. En cuanto a los programas culturales, su contenido es básicamente de divulgación científica, tecnología o artística. La palabra es tecnológica, ¿ya? Tecnológica o artística. Muy bien, gracias. A ver, Gianfranco.
Corso, Gianfranco Corso. Ya. Lee, hijo. Recuerden que tenemos que leer La respetando los radio signos. es un medio de comunicación La radio es un medio de comunicación de masas que usan las ondas radiales y programas informativos, noticieros, programas deportivos, culturales y programas de entretenimiento. Entre estos últimos podemos locales, programas cómicos, magazines. En cuanto a los programas culturales, contenido es básicamente de divulgación Divulgación. científica, tecnológica o artística. Tenemos que practicar un poco más de lectura en casa, hijo. ¿Ya? Sí, solo que tengo algo de todos, por eso que Ya. no puedo hablar un poquito bien. Mi amor. Continuamos con la última o último participante. A ver, Sayumi. ¿Sí? Te escuchamos. La radio es un medio de comunicación de masas que usan las ondas radiales para transmitir programas informativos, noticieros y programas deportivos, culturales y programas de entretenimiento. En estos últimos podemos ubicar los concursos, programas musicales, programas cómicos, magazines. En cuanto a los programas culturales, su contenido es básicamente de... Mis están hablando en el chat y no se deja ver. Ya. Continúa, hija. Después vamos a conversar con aquellos alumnos. Divulgación científica, tecnología o Tecnológica. o artística. Ya. A ver. Estefano Galvez. ¿Te das cuenta cómo estás distraído porque estás escribiendo en el chat, Estefano? ¿Qué estoy diciendo yo? A ver, ¿qué te toca hacer ahorita en estos momentos, Estefano? Leer. Leer, pues, hijo, tienes que leer. Escuchamos, Estefano. La radio es un medio de comunicación de masas que usan las ondas radiales para transmitir programas informativos, noticiarios, programas deportivos, culturales y programas de entretenimiento. Entre estos últimos podemos ubicar los concursos, programas musicales, programas cómicos y magazines.
En cuanto a los programas culturales, su contenido es básicamente de divulgación científica, tecnológica o artística. A ver, alumnos, escúchame bien qué es lo que van a hacer hasta que ustedes ingresen a la segunda reunión. Ya está por terminarse en estos momentos, 30 minutos. Escúchenme lo que van a hacer. Van a coger una hoja, un blog, en casita, un lápiz, y cada uno quiero que me muestre cómo han hecho su mapa conceptual de acuerdo a esta información. ¿Ya? A ver, quiero ver, vamos a debatir de repente en qué estamos fallando, qué es lo que me falta. Hemos dado lectura en estos momentos, ¿no? El cual ustedes me van a armar ahí en casita un mapa conceptual de este tema. ¿Ya? Nos vemos en la segunda reunión y voy a llamar a los alumnos para que me muestren y me digan cómo hicieron cada uno de ustedes su mapa conceptual. ¿Ok? Háganlo ustedes, háganlo como puedan, alumnos. Estamos para aprender, ¿ya? Si se equivocaron, lo vamos a corregir y van a ver ustedes qué les falta, en qué fallaron. ¿Hijos? ¿Ya? Volvemos a la segunda reunión, chicos, porque se termina el tiempo. Gracias. Chao, chicos. Chao, chao.